Existe un país del tamaño de un barrio, pero que alberga más millonarios que cualquier otro lugar del planeta. ¿Te imaginas cómo es posible? Mónaco, una pequeña joya enclavada entre Francia y el mar Mediterráneo, tiene más yates gigantes, coches de lujo y edificios millonarios por metro cuadrado que cualquier gran ciudad del mundo. El contraste es impresionante. Un país diminuto, pero lleno de riqueza. Pero lo que nadie percibe es que esta riqueza no provino del petróleo ni de grandes fábricas, sino de un modelo económico audaz y estratégico, creado por personas que supieron exactamente qué hacer con lo poco que tenían. Mónaco no es solo un paraíso de millonarios, sino el reflejo de una genialidad estratégica que pocos conocen. Hoy descubrirás el secreto del país que se enriqueció sin casi producir nada. ¿Cómo puede un territorio tan pequeño convertirse en uno de los centros financieros más ricos y exclusivos del planeta? Vamos a desvelar esta historia que muchos desconocen y entender qué hace que Mónaco sea tan único. Mónaco es uno de esos lugares que, cuando miras el mapa, te preguntas, ¿cómo puede esto ser un país? Con solo 2 kilómetros cuadrados de territorio, Mónaco es el segundo país más pequeño del mundo, solo superado por el Vaticano. Para ponerlo en perspectiva, cabe completamente dentro de Central Park en Nueva York, y sobra espacio. A pesar de su tamaño diminuto, Mónaco es uno de los países más ricos del planeta, con una densidad de riqueza que supera a la de muchos países mucho más grandes. Cada pedazo de tierra allí vale una fortuna. Un metro cuadrado de Mónaco es más caro que muchas propiedades en otras grandes ciudades. Es como si el pequeño principado hubiera sido diseñado para ser un gran imán para personas y fortunas. El contraste entre su tamaño y su riqueza es tan impactante que te preguntas, ¿cómo un país tan pequeño consiguió hacer tanta diferencia en el mundo? El secreto de Mónaco no está en el tamaño, sino en cómo utilizaron cada pedacito de tierra con una estrategia precisa e inteligente. La riqueza de Mónaco no fue un accidente, fue una jugada maestra. Pero, ¿en qué momento de la historia Mónaco empezó a construir su identidad? En los años 50, Mónaco estaba lejos de ser el paraíso de multimillonarios que conocemos hoy. El país era pequeño, empobrecido y dependía principalmente de Francia para su supervivencia. Fue entonces cuando el príncipe Rainiero III, un hombre visionario, apareció en escena y lo cambió todo. Rainiero III no era solo un gobernante, era un estratega. Cuando asumió el trono, el pequeño principado estaba al borde de la quiebra. Lo que hizo fue darse cuenta de una verdad simple pero transformadora. Mónaco, con su posición privilegiada en el Mediterráneo y su belleza natural, tenía un potencial único, pero no podría competir con otros países en tamaño o recursos. Así que, el príncipe decidió que Mónaco competiría en algo que nadie más podría: lujo y exclusividad. Fue Rainiero quien, con su liderazgo, dio inicio a la construcción de un imperio de lujo. En lugar de invertir en industrias pesadas o grandes fábricas, atrajo a la élite mundial al país, creando un refugio de lujo con casinos, yates y eventos exclusivos, como el famoso Gran Premio de Mónaco. Su visión fue clara: mientras otros países exportan productos, Mónaco exportará exclusividad. Y por supuesto, la llegada de Grace Kelly, una de las actrices más grandes de Hollywood, casada con Rainiero, trajo aún más glamour y notoriedad al Principado, colocando a Mónaco en el centro de atención global. Lo que comenzó con una simple visión, se transformó en una estrategia de éxito que puso a Mónaco en el radar mundial como el destino de lujo que conocemos hoy. El verdadero giro de Mónaco comenzó en 1869, cuando el gobierno tomó una decisión radical que cambiaría el destino del país para siempre. Abolió el impuesto sobre la renta. Esta jugada audaz hizo que Mónaco se convirtiera en uno de los destinos más buscados por aquellos que querían escapar de las altas cargas tributarias de otros países. Imagina el impacto de esto. Mientras otros países, especialmente en Europa, imponían impuestos elevados, Mónaco se ofreció como el lugar donde los ricos y poderosos podrían guardar sus fortunas sin temer altas tasas. Como resultado, empresarios, aristócratas y millonarios comenzaron a mudarse al Principado, trayendo consigo no solo dinero, sino también una clase élite que definiría el estilo de vida lujoso de Mónaco. Esta jugada inteligente transformó a Mónaco en el refugio fiscal de la élite europea e internacional. El país no necesitó competir con grandes potencias industriales o mineras como otros países de la región. En su lugar, Mónaco construyó un modelo basado en la exclusividad y la protección de las fortunas de sus ciudadanos. Y el impacto de esto es visible hasta hoy. El turismo de lujo, los casinos, los eventos de alto nivel y los inmuebles carísimos, todos son alimentados por este modelo.
Mónaco pasó a ser visto no solo como un lugar de vacaciones, sino como un santuario de riqueza, donde los multimillonarios pueden vivir sin preocuparse por los altos impuestos que dominan el resto del mundo. Mientras el resto del mundo cobraba impuestos, Mónaco comenzó a lucrar con el dinero de los demás, creando un modelo económico basado en privilegio, lujo y exclusividad. Fue una jugada maestra que convirtió a Mónaco en uno de los países más ricos per cápita de Europa. En el siglo XIX, la Casa Real de Mónaco enfrentaba un dilema: ¿cómo transformar un país pequeño y sin recursos en un destino de lujo y riqueza? La respuesta llegó con una jugada audaz y estratégica: la construcción del Casino de Montecarlo, en 1856. Lo que parecía ser solo un casino de lujo, se convertiría en el pilar financiero que salvaría al país y lo transformaría en un símbolo de glamour mundial. Al principio, el casino no fue un éxito. La gente no estaba tan interesada en arriesgar su fortuna en una pequeña ciudad aislada. Pero, con la llegada del ferrocarril, Mónaco se hizo accesible a turistas de toda Europa y la fama del casino creció rápidamente. A partir de ahí, el Casino de Montecarlo ya no era solo un casino, se convirtió en un ícono de lujo, un destino donde las élites mundiales podían divertirse, gastar y, por supuesto, ostentar. Con su arquitectura impresionante, sus salas opulentas y su atmósfera de exclusividad, el Casino de Montecarlo transformó a Mónaco en un centro de atracción para la alta sociedad. Grandes figuras de la historia, como príncipes, artistas y millonarios, comenzaron a frecuentar el casino, haciendo de Mónaco un lugar sinónimo de sofisticación, riqueza y glamour. Y fue justamente el casino lo que puso a Mónaco en el mapa como un destino de lujo. Las altas apuestas y las tensiones en las mesas de ruleta se convirtieron en una metáfora para el propio destino de Mónaco, un lugar donde las apuestas valen mucho y donde, incluso siendo pequeño, se puede ganar mucho. Fue el casino que, de alguna manera, hizo de una pequeña roca una de las ubicaciones más glamorosas del planeta. Un lugar donde el dinero y el prestigio se encuentran en cada juego de dados y giro de ruleta. Detrás del brillo, las fiestas y los casinos de Mónaco, existe un lado más discreto pero no menos fascinante: el sistema financiero sigiloso que sostiene gran parte de la riqueza del país. Mónaco es conocido por ser un refugio fiscal para los súper ricos, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Mónaco tiene un sistema bancario altamente protegido, donde la privacidad y el sigilo son prioridades. El país es famoso por atraer fortunas de todo el mundo, especialmente de empresarios y multimillonarios que buscan seguridad y discreción para sus riquezas. El sistema bancario de Mónaco es discreto y eficiente, pero al mismo tiempo involucra cierto misterio, ya que pocos saben exactamente de dónde proviene todo ese dinero. Aquí, el dinero circula libremente, pero casi nadie cuestiona su origen. Mónaco, con su estabilidad política y fiscal, ofrece un ambiente seguro para grandes fortunas. Y así es como el país logra atraer tanto dinero. Vende exclusividad y protección. Aunque el mundo moderno está marcado por la transparencia, Mónaco se enorgullece de su capacidad para mantener el sigilo, ofreciendo a los ricos una zona libre de preocupaciones fiscales. Mónaco no es solo un país, es una marca. ¿Y su mercancía? El sueño de vivir sin preocupaciones, de tener todo lo que el dinero puede comprar. Pero, detrás de la imagen perfecta de coches de lujo, casinos brillando bajo las luces de la noche y enormes yates deslizándose suavemente por el mar, hay una realidad que pocos se detienen a cuestionar. El glamour de Mónaco está en cada esquina, en la sofisticación de sus hoteles, en la exclusividad de sus restaurantes y en las fiestas de lujo. Pero lo que tal vez el mundo no percibe es que aunque Mónaco sea el hogar de millonarios y multimillonarios, tiene solo 40.000 habitantes, y menos de 10.000 son monegascos. La mayoría de la población está compuesta por extranjeros, muchos de los cuales están allí por un solo motivo: aprovechar las ventajas fiscales y vivir en un lugar donde la riqueza y el estatus son tan accesibles. Es curioso pensar que, en un país donde casi nadie nace, pero todos quieren vivir, el concepto de comunidad e identidad se redefine. Mientras los millonarios desfilan con sus coches de lujo y sus ropas caras, miles de trabajadores cruzan la frontera todos los días desde Francia para servir los cafés y limpiar los hoteles que alimentan este estilo de vida ostentoso. El contraste es desgarrador: la élite viviendo en la cima, y aquellos que sostienen este lujo haciendo el trabajo duro, lejos de los reflectores. Mónaco es un lugar donde la apariencia lo es todo, donde la exclusividad, el glamour y la riqueza son cuidadosamente cultivados para crear una imagen de perfección. Pero, ¿es todo lo que el país es eso?
¿O será que detrás de esta ilusión de riqueza interminable hay algo más? ¿Qué significa realmente vivir en un país donde casi nadie es de allí y donde la verdadera felicidad a menudo se esconde detrás de una sonrisa perfecta y un abrigo de marca? Cuando miramos a Mónaco, es fácil perderse en el lujo, los yates y las fiestas glamorosas, pero la verdadera grandeza de este pequeño país está en su genialidad estratégica. De un territorio diminuto y empobrecido, Mónaco se reinventó como uno de los lugares más caros, exclusivos y prósperos del mundo. Y no fue por accidente, fue por la inteligencia, visión y audacia de sus gobernantes. Mónaco demostró que el tamaño no define el poder, la estrategia define el destino, y eso es lo que hace que este principado sea algo único. Mientras muchos países grandes se pierden en la burocracia y los conflictos, Mónaco supo exactamente cómo usar su pequeño pedazo de tierra para crear un imperio de lujo y riqueza. Lo que hizo fue convertirse en un ícono, no de tamaño o fuerza militar, sino de sofisticación, inteligencia y exclusividad. Y tal vez eso es lo que lo hace tan fascinante. Mónaco no necesitaba ser grande para ser poderoso, simplemente eligió ser inteligente. Y hasta hoy, es un ejemplo de cómo la visión y la estrategia pueden transformar lo imposible en una realidad brillante. ¿Y quién hubiera dicho que este pequeño país, rodeado por gigantes, acabaría convirtiéndose en uno de los más ricos del mundo? Mónaco nos enseña una lección importante. El verdadero poder no está en el tamaño, sino en la capacidad de crear un destino único, basado en la inteligencia y la visión de futuro.